Bueno, ya que el pastor va a empezar. Bueno, buenos días. Buenos días. A ver si está bien los demás. Perdona que me meta aquí, pero es que es la No, única Gabriel, entonces mira, yo vengo para acá si quieres. Ah, no, aquí está Sonia. No, pero ¿qué hay? La tuya. No, corazón, quédate ahí, niña. Gracias, mi amor. Pregaditas, Sí. más abrigaditas. Así se ve más en el video. Mucha gente. No, porque el video solamente te da aquí, ¿no es cierto? Sí, el video nada más. bueno, verdad. Pero sí lo escuchan ustedes, pero Sí, nada más para acá. ¿Verdad que sí? Bueno, como les decía, bienvenidos a los que estén en internet o los que se vayan a conectar. El día de hoy esperaban ver a Joseph, pero por situaciones personales él y Susan no van a poder venir hoy por algo repentino que sucedió. Qué pena. Entonces, igual yo no tuve oportunidad de ver el material que se iba a dar para continuar. Y vamos entonces a hacer un pequeño paréntesis dentro de la clase de Joseph. Pero vamos a seguir hablando del mismo tema, aunque no el material que él está usando. Estaba hablando él sobre la salvación. De hecho, él también hizo un paréntesis en la confesión de fe de Westminster. Hizo un paréntesis para hablar de la salvación. Y hoy vamos a platicar un poquito más de eso también para continuar con lo que él traía, la inercia de la que él traía. Así es que vamos a orar por ellos para que Dios les bendiga en lo que ahorita están haciendo, lo que están viviendo. Y bueno, a ver qué nos dice el Señor. Así es que hoy la música también va a estar más pobre porque no la voy a tocar yo, pero El Señor pero bueno, siempre sí, esperemos suple, que siempre podamos suple disfrutar el vacío. Bueno, permítanme orar. Espero que traigan plumas, si no ahorita a ver si conseguimos unas Sí, plumas. yo traigo. Y a los de internet espero que puedan conseguir una pluma para responder algunas preguntas que vamos a hacer. Vamos a platicar básicamente sobre eso. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí. Gracias porque hoy en tu día nos das la fortaleza y la voluntad para levantarnos y decidir estar aquí, Señor, y venir a tener comunión con tus hijos, con nuestros hermanos en la fe. Gracias por lo bueno que has sido y por esta oportunidad que nos das de visitarte en tu casa. Gracias por recibirnos. Queremos pedir tu bendición para este estudio, para que seas tú el que hable a través de tu Espíritu Santo en nuestra mente, a través de tu palabra. Y Señor, queremos suplicarte que bendigas a Joseph y a Susan, en donde ellos están ahora, para que tú les guíes, les guardes, les llenes de salud y les sigas usando, Señor, para la extensión de tu reino. Bendice a los que vengan en camino también, tráelos con bien. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este tema que vamos a ver hoy es una lección de un libro que desarrolló un pastor que se llama Pablo Thompson. Él es un pastor, desarrolló un seminario y bueno, él hizo este estudio. El estudio en sí se llama Una salvación tan grande. Me voy a regresar tantito a ver si se puede ver eso y ahorita me regreso a... Este es el dibujo que tiene y es parte de lo que trae todo el estudio y ese es el corazón de nosotros. Y si ven algunos dibujitos ahí en medio, dice hay una zarza, hay una fogata que está ahí adentro. Y es nuestro anhelo y nuestra búsqueda de la justicia. Nosotros, cuando hablamos de justicia, tenemos siempre la intención de ver a los magistrados o a los jueces que imparten justicia. Pero cuando se habla de justicia en la Biblia, no siempre es ese tipo de juicio, sino habla de aceptación. Cuando uno se siente justo para que las demás personas lo acepten. Un ejemplo que pone el autor es como cuando uno va y pide un crédito al banco. Vas y pides un crédito, el banco te dice, bueno, a ver, justifícame que debo aceptar tu solicitud. Dame los requisitos y los documentos que justifiquen que yo te tengo que aceptar.
Entonces eso es lo que lo damos a la vida. Tú te vistes de una manera para justificarle a la gente que te debe aceptar, porque te vistes bien, te vistes como esa persona, ¿sí? Entonces cuando hablamos de justicia, hablamos de aceptación. Y en el corazón de cada hombre, de cada persona, de cada mujer, hay una hoguera, una llama ardiente que está en búsqueda de justicia, de aceptación. Lo que a la gente le importa es sentirse aceptado por los demás. Aún en el amor, alguna vez lo platicamos, el concepto que los psicólogos han definido como amor en la humanidad es: yo me siento amado cuando las personas me demuestran que soy amado, cuando las personas me aceptan, entonces yo me siento amado. Si la persona me rechaza, yo no me siento amado. Desde el punto de vista de Dios, eso no es el amor. El amor de Dios es que tú te sientes amado porque Él es amado. Es la diferencia. Se quita la centralidad de ti para ponérsela a Él. Cuando tú lo ves a Él y ves su grandeza y ves su amor, entonces es cuando tú puedes saberte amado. Un día vamos a platicar un poquito más de eso. En esta búsqueda de esa aceptación, de esa justicia, hay dos caminos. Uno que dice obras y otro que dice fe. Es decir, el hombre trata de hacer las cosas para poder ser aceptado por las personas. En la otra situación, hablando de Dios, el hombre trata de hacer cosas para que Dios lo acepte. En el punto de vista de la fe es: tú crees que Dios te ama. No tienes que hacer nada. Él te creó para Él. Él se dio por ti porque te ama. Entonces está la idea de que tú tienes que hacer algo. Desde ese lado de las obras está la obediencia. Tú tienes que obedecer todo lo que Dios dice para que entonces Dios te diga: ay, como eres muy obediente, te voy a recibir. Del lado del otro está el arrepentimiento. Es decir: Señor, yo no puedo hacer nada para que tú me aceptes. Soy un pecador. No puedo lograr el estándar que tú merecerías que yo lograra para que me aceptaras. Entonces me arrepiento de que soy un pecador, de que no puedo. Pero creo que tú me has amado. Y ahí es donde entra la fe. Abajo hay una palabra que se llama capacitación, y la idea es: bueno, el hombre tiene que ser capacitado a través de la Escritura para poder entender su posición, su necesidad, y cómo esta interacción entre la obediencia y la fe se dan, porque son necesarias las dos. Y todo eso se da a través, en la parte de arriba dice, del Evangelio. Eso se da a través del Evangelio. Y ese estudio de 10 lecciones que les decía ahorita, se trata de eso, de poder ver el Evangelio y de poder entender cómo somos justificados, cómo somos aceptados delante de Dios, cuál es la relación entre las obras y entre la fe. Y esta es la hojita que ustedes tienen ahí, espero no haberme pasado mucho grande. No sé si los de internet lo vayan a poder alcanzar a ver. Espero que sí. Pero bueno, esto es lo que vamos a ver. ¿Qué debo hacer entonces para ser salvo? ¿De qué se trata la salvación? Voy a leer estos pedacitos que vienen ahí y ahorita vamos a platicar unas preguntas que vienen ahí. Otras religiones hablan de salvarse entregando justicia a Dios, haciéndonos justos delante de Dios. El cristianismo habla de salvarse recibiendo la justicia de Dios. Hay una gran diferencia, ¿se alcanza a notar? Otra religión dice: yo tengo que darle mi justificación a Dios. El cristianismo dice: Dios te justificó. Es una gran diferencia. En la humanidad, nosotros, aún la iglesia cristiana, vive tratando de justificarse delante de Dios. Yo sé que Él me salva por gracia, yo sé que Él ha hecho todo, pero yo tengo que hacer algo para poder demostrárselo, para poder decirle a Dios algo. Y ese es el gran error. En realidad lo que la Biblia dice es: no puedes hacer nada, pero Dios te justificó. Y eso es lo que acabo de decir. Y aunque parezca que esta verdad es clara y es directa,
muchos luchan larga y duramente para llegar a la libertad del Evangelio. Martín Lutero fue uno de ellos. Escribió: trabajé diligente y ansiosamente para comprender las palabras de Pablo en Romanos 1:17. Entonces comprendí que la justicia de Dios es la justicia por la que, por la gracia mera y su misericordia. Déjame entender cómo leí esto. Comprendí que la justicia de Dios es la justicia por la que, por la gracia y mera misericordia, Dios nos justifica por la fe. ¿Sí? Lo voy a volver a leer. Voy a leer Romanos 1:17. No sé si lo estoy confundiendo con el 18, por eso siempre los cambio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, la aceptación de Dios se revela por fe y para fe. No hay otro camino. Solamente es por creer y para seguir creyendo. Dice Martín Lutero: cuando entendí estas palabras, entonces comprendí que la justicia de Dios es la justicia por la que, por gracia y mera misericordia, por regalo de Dios, por misericordia de Dios, Dios me justifica. No hay nada que pueda hacer. Inmediatamente me sentí como nacido de nuevo y como si hubiera cruzado nuevas puertas hacia el paraíso. Cuando vi la diferencia, que la ley es una cosa y el Evangelio es otra, me sentí aliviado. Y de la misma forma que antes odiaba la expresión la justicia de Dios, empecé a considerarla como mi más querida y consoladora palabra. Y esta expresión de Pablo se transformó en la verdadera puerta hacia el paraíso. Cuando uno habla a veces con personas y hablas de Dios, dices que a veces hay cosas que no me gustan de Dios porque es muy duro, es muy rígido, es muy justo. Como que Dios debería ser un poquito más tolerante. Algunas personas lo mencionan así. Y eso es lo que a Martín Lutero le pasaba. Si has escuchado o has leído un poquito de la vida de Martín Lutero, te das cuenta cómo él estaba tan obsesionado por agradar a Dios. Dicen que él se iba a confesar y generalmente los sacerdotes o los estudiantes al sacerdocio que iban a confesarse, pues duraban 10, 15 minutos confesándose con el sacerdote. Dicen que él duraba 1, 2 y hasta 3 horas hablando con el sacerdote. Y lo peor del caso es que él regresaba a su cuarto y a la media hora o a la hora volvió otra vez para decirle: Padre, he pecado otra vez, porque pensé cosas malas. Y llegó un momento en que los sacerdotes le decían: ¿sabes qué? Vete a tu cuarto y llora ya, o sea, ya no vengas. Él estaba tan obsesionado por agradar a Dios que trató de forjar una vida demasiado sometida a la ley que Dios estableció. Y la ley es buena. Tuvimos varios mensajes sobre la ley el año pasado, el antepasado. Pero la ley es para mostrar la gracia de Dios. Cuando él entendió que la salvación era solamente porque él creyera y así podía disfrutar de la ley, es por eso que dice esa palabra justicia de Dios, esa frase justicia de Dios, que era muy aborrecida por mí, ahora es la más querida por mí, porque me siento amado, me siento aceptado. Hemos hablado, ¿se acuerdan? Todos estos años que hemos estado hablando de conocer a Jesús, una de las frases que hemos mencionado mucho también es para identificarnos con Él, para sabernos quiénes somos delante de los ojos de Dios, porque el gran problema de la humanidad hoy es que la gente no tiene una identidad. De ahí la ideología de género, de ahí la liberación femenina, de ahí el matriarcado y de ahí la falta de autoridad del hombre, porque no sabemos quiénes somos. Para poder tener una buena identidad, tenemos que buscar a Jesús. Y por eso es el hecho de que hemos hablado tanto de conocer a Jesús. Y cuando tú te identificas con Jesús y ves su justicia aplicada a ti, te sientes amado.
te sientes querido. Los psicólogos dicen que el mejor núcleo, por lo menos hasta hace algunos años, para sanar las heridas del alma era la familia. Porque en la sociedad siempre te estás comparando, en el trabajo siempre estás teniendo competencia, pero cuando hay algún problema, el único vínculo que te queda es regresar a tu casa donde sabes que te van a aceptar como eres. Y digo que hasta hace algunos años porque hoy en día las familias se están destruyendo. Hoy ya la familia ya no es lo que era. Y aún en la familia hay divisiones y hay poca afinidad. Pero anteriormente ese era el único vínculo que quedaba. Llegar a la familia otra vez para poder sentirnos identificados y amados. Eso es lo que está, todo lo que está tratando de decir este hermano en ese estudio. En esta sección queremos aprender lo que Martín Lutero llegó a comprender. Su introducción a la epístola a los Gálatas es un destacado resumen del Evangelio. Pido a Dios que esta gloriosa verdad de nuestra justicia en Cristo penetre en su corazón y en su mente mientras lea y medita. Viene una pequeña instrucción. En el resto del estudio nos centraremos en las enseñanzas de Pablo a la iglesia de Gálatas. En esta lección, sin embargo, nos sentaremos como si fuera a los pies de Lutero para aprender de él. Lea la introducción resumida y parafraseada del comentario de Lutero. No lo voy a hacer ahora porque está un poquito larga, que se encuentra abajo, y después vamos a ver estas preguntas. Pero vamos directamente a las preguntas, porque sí, la introducción es un poquito larga. ¿Cuál es la diferencia? Primera pregunta, a ver si sabes algo de eso. ¿Cuál es la diferencia entre justicia cristiana y cualquier otro tipo de justicia? Ya lo mencioné un poquito, pero a lo mejor tú tienes alguna idea más amplia. ¿Cuál es la diferencia entre justicia cristiana y cualquier otro tipo de justicia? Chicos. Que la justicia cristiana viene de Dios. O Okay. sea, Dios te la da a ti. Y la justicia y otra justicia tú la buscas. Excelente, muy bien. Sí, muy bien. ¿Qué otra respuesta podría tener? ¿Cuál es la diferencia entre la justicia cristiana y la justicia, cualquier otra justicia? Digo que la justicia cristiana es la que Dios te da y la otra justicia es la que da el hombre, pues. Sí. Decirlo de una manera. O sea, más o menos lo mismo que tú dijiste. Sí. María. La justicia cristiana, yo entiendo que se usa, el Señor la usa para que nosotros sepamos dónde estamos. La otra clase de justicia se usa en algunos casos para castigar. Sí, es cierto también. Tal vez pudiéramos decir que para los incrédulos, Dios utiliza su justicia para castigarlos. Para los creyentes, para disciplinarlos. Pero sí, bueno, punto, sí. Las respuestas son muy buenas. En la teología usan algunos términos que de repente cuando los escuchas dices, le da bastante sentido a lo que estamos diciendo. Y es básicamente lo que acaban de decir. La gran diferencia, la diferencia clave, como dice ahí, entre la justicia cristiana y cualquier otro tipo de justicia, es que la justicia cristiana es una justicia pasiva. Cualquier otro tipo de justicia es una justicia activa. ¿A qué se refiere con esto? La justicia activa, es decir, tú tienes que activarte para conseguirla. Tú tienes que hacer algo para recibir esa justicia. Tienes que portarte bien, tienes que vestirte adecuadamente, tienes que hablar correctamente en el lugar donde estés. Ubícalo en cualquier situación. Hablando, recuerden, de aceptación. Para que tú seas justamente aceptado en cualquier círculo, en cualquier trabajo, en cualquier lugar, tienes que cumplir una serie de requisitos. Entonces tienes que activar esa justicia. La justicia cristiana es pasiva. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y de hecho no tienes porque no puedes hacer absolutamente nada. Porque cualquier cosa que hagas no va a ser suficiente para poder agradar al Dios santo y vivo.
Su santidad es tanta que cualquier infinitez de pecado se nota y no te deja entonces estar delante de la presencia de Dios. Esto no quiere decir, espero que no se malentienda, entonces Dios es así como que muy lejano, entonces como que quién puede acercarse. No se trata de eso. Se trata de ver la magnitud de Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios, que no puede estar con nada que sea pecaminoso como nosotros, pero esa magnitud de Dios se ve reflejada en que nos acepta tal y como somos. Bueno, hay un canto que dice tal como soy, Señor, y está muy bonito el canto y lo hemos cantado. No es que Dios nos acepte tal y como somos pecadores, porque lo que Él hace es regenerarnos, transformarnos y recibirnos. Pecadores no nos acepta, pero cuando nos quita el pecado, entonces nos acepta. Pero bueno, la gran diferencia entre la justicia cristiana y cualquier otra justicia es que la justicia cristiana es una justicia pasiva. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué queremos decir con justicia pasiva? Y creo que lo acabo de decir, ¿verdad? Tú no tienes que hacer nada para recibir. Es una justicia que se recibe. Es una justicia que se te da. Es una justicia que se te imputa. Se pone sobre ti. Un buen ejemplo que no sé si lo dice el autor aquí o lo escuché en otra parte es, voy a poner dos ejemplos. En un juego de fútbol, un jugador le comete una falta a otro jugador, pero el árbitro no lo vio, o si lo vio, se hizo de la vista gorda. El jugador es culpable de haber cometido una falta, pero el árbitro le imputó una justicia para no castigar. Lo aceptó lo que él hizo, aunque no estaba bien. Tal vez el árbitro lo juzgó que no era suficientemente severa, que era parte de la jugada. Eso no le quita a la persona que haya cometido la falta, pero no fue castigado. ¿Sí? Otro ejemplo pudiera ser, y lo hemos dicho, es cuando cometes hay una anécdota de un muchacho que cometió una falta de tránsito grave, entonces tuvo que ser citado al juzgado. El juez lo recibió y le dijo, ¿cómo te declaras? Hiciste esto, esto y esto. Y el muchacho dijo, culpable. Bueno, tienes que pagar $10,000 o 3 meses de cárcel. Entonces, esta es la sentencia, y después dio la sentencia. Se levanta el juez de su estrado, se baja las escalinatas, los escaloncitos, se quita la toga, se va hacia adelante al lado del muchacho y dice, señor juez, aquí están los $10,000 del muchacho. Yo voy a pagar la deuda del muchacho. Entonces se regresa el juez, se pone otra vez la toga, se sienta y dice, bueno joven, tu deuda ha sido pagada. Eres considerado justo. El juez era el papá del muchacho. Wow. Y él pagó la multa del muchacho. Wow. Pero la idea es que el muchacho, siendo culpable, fue considerado justificado porque alguien más pagó su falta. Realmente él era culpable. Legalmente fue considerado justo. De alguna manera el juez realmente es inocente, pero al ir a pagar la culpa, legalmente se consideró culpable y por eso le pagó, tomando el lugar de su hijo. ¿Sí? Puedes abrir tu Biblia en 2 Corintios 5:21, si quieras. Y el que la tenga me lo lee. 2 Corintios 5:21.
que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trajo como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Al que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que nosotros recibiéramos su justicia. En la versión latinoamericana, una paráfrasis, dice: Dios tomó a Jesús, que no tenía pecado, y lo puso en mi lugar. Y me tomó a mí, que tenía pecado, y me puso en su lugar. A él lo declaró culpable y a mí me declaró justo. Eso es lo que hace Dios. Esa es la justicia pasiva que Dios nos aplica. Que no tenemos que hacer nada, sino que Él lo hizo todo para poder declararnos a nosotros salvos. Esa es la grandeza del Evangelio y de la obra de Jesús. Por eso la vida cristiana no se vive tratando de alcanzar un nivel para que Dios me acepte, sino se vive en agradecimiento, agradeciéndole a Dios constantemente lo que Él hizo por mí. Y ahí es donde implica la fe. Cuando yo creo que lo que Él hizo es verdad y que lo que Él hizo me salva, cuando yo estoy seguro de eso es cuando yo aplico la fe y creo en Él, y porque aplico esa fe y creo en Él, entonces vivo agradecido. Cuando yo estoy tratando de alcanzar un cierto nivel para que Dios me perdone, no estoy confiando plenamente en que la obra de Cristo fue suficiente, inconscientemente, aunque en la iglesia cristiana lo decimos: no, Cristo hizo todo, Él me salvó, pero yo tengo que tratar de hacer algo. Ese tratar de hacer algo, consciente o inconscientemente, está reflejando entonces la obra de Cristo no fue completa, porque tú tienes que hacer algo. Ya no es tan pasiva la justicia que recibimos, tiene algo de activa, porque yo tengo que hacer algo. Y cuando tratamos de hacer algo para ayudarle a Cristo, entonces desmeritamos su obra. Esa es la importancia de entender la obra de Jesús, admirar la obra de Jesús, aceptarla y creerla, y entonces vivir en consecuencia una vida de agradecimiento a Él por lo que Él hizo. Estoy explicando con eso. Esa es la salvación. Pregunta 3. ¿Por qué debemos enseñarla, repetirla y ponerla en práctica constantemente? Porque esta justicia pasiva de que yo no tengo que hacer nada, solamente creer en lo que Él hizo, es algo que tenemos que estar enseñando constantemente. ¿Por qué tenemos que estarla repitiendo? ¿Y por qué tenemos que estarla poniendo en práctica constantemente? ¿Qué creen? Porque el hombre tiene por naturaleza hacer obras o hacer cosas, y si no se concentra o no tienen claro la verdad, pues hoy puede sentirse bien, hoy voy a confiar en Dios, y pasa una semana después y ya, bueno, pero ahora tengo que hacer algo al respecto. Entonces ya, digamos, lo que aprendió después se va olvidando. Es cierto, totalmente cierto. Para enfocarlo, porque la verdad es esta. Exacto, vemos en la Biblia que Dios repite en muchas ocasiones, por decirlo en el Nuevo Testamento, habla mucho de que creer en Jesucristo la salvación viene por creer en Jesús, y te lo mencionan tal vez en todos los libros del Nuevo Testamento, y uno a veces puede decir, bueno, ya yo sé bien cómo viene la salvación, pero no la aplica a la persona. Entonces, ¿de qué sirve saber todo eso si no lo ejecuta, no lo aplica, no la practica? Es cierto. Totalmente de acuerdo, sí, gracias. ¿Alguna otra idea? ¿Por qué debemos enseñarla? Luz acaba de decir, porque por naturaleza la olvidamos. Aunque nos la dicen, se nos olvida. Tenemos que, bueno, creo que eso sería repetirla, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que repetirla? Porque por naturaleza lo olvidamos. ¿Por qué tenemos que enseñarla? Porque por naturaleza no la conocemos. Uno nace y se desarrolla en la cultura humana, no porque sea cultura latina o anglo o la que tú quieras,
Simplemente en la cultura de la raza humana, uno nace queriendo justificarse, queriendo ser aceptado. Tenemos que enseñarnos que delante de los ojos de Dios nadie es justo. ¿Te acuerdas de Romanos 3:10? No hay justo ni a uno. No hay quien pueda llegar al estándar de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces tenemos que enseñarle a las personas que hay una justicia que Dios nos da, que no tenemos que hacer nada para recibirla, y que es a través de la fe. Tenemos que enseñarla, tenemos que repetirla, porque como decía Gustavo, se nos olvida. ¿Por qué tenemos que ponerla en práctica? No es suficiente tenerla aquí y conocerla. Alguien interrumpió. Porque si no lo hacen, o sea, si no la practican, no ves como nada, está dormida. Pero ¿cómo se practica una justicia pasiva en donde tú no haces nada? Porque la justicia pasiva es eso, no hacer nada. No hacer nada para salvarte. Entonces, ¿cómo se practica una justicia pasiva? ¿Tú crees en que recibiste ese regalo de Dios y vives agradeciendo por eso? Ese es un punto. Por decir, tener como que la mente, como que si ya todo hubiera acabado, como que si ya uno está en el cielo con Él. Y le dice, gracias por la vida que me has dado, gracias por la salvación que me has regalado. A pesar de que, por decir, todavía queda bastantes años por vivir o bastante tiempo, aún así uno tiene enfocado como que ya todo acabó aquí, ¿verdad? Algo así, pues como que ya yo sé que a la final voy a estar con Él y estoy agradecido por eso. Excelente, sí. Sí, mira. María, ¿ibas a decir algo? No, pues básicamente eso. Aquí es donde entra la ley. Uno no cumple la ley para ser salvo, porque si no eso sería una justicia activa. Uno cumple la ley en agradecimiento a Dios, porque ha recibido su justicia, que para nosotros es pasiva. Entonces no miento, no para ganarme la aprobación de Dios, sino porque Dios no se merece que yo lo haga. No robo, no para ganarme la aceptación de Dios, sino porque Dios no se merece que yo trate hacia su pueblo, a su creación. Entonces la ley toma una connotación muy diferente. Ya no es algo con lo que yo tengo que luchar para alcanzar cierto nivel, sino es algo que me ayuda a vivir en agradecimiento y en una dignidad delante de Dios. Dignidad de Él, no mía. En dignidad hacia Él, porque como Él lo merece, yo vivo de esa manera. Y ahí es donde se hace más fácil dejar de pecar, porque tendemos por naturaleza a cometer pecado, deseos, pasiones, anhelos. Pero cuando el Señor toma ese primer lugar en tu vida y tú empiezas a disciplinar tu vida para vivir en agradecimiento a Él, es más fácil decir, esto no lo hago aunque me gusta mucho, no lo hago porque Él no se lo merece. Porque no vivo para satisfacerme, ahora vivo para satisfacerlo. Esa es la gran diferencia en la vida cristiana. Y lamentablemente aún en la iglesia cristiana eso se enseña poco, porque se dice mucho, eres algo, disfruta, eres algo, no importa que la vida que lleves, tú eres algo. Y no es así. Él hizo todo para salvarnos, pero hay una respuesta de parte nuestra, no para alcanzar lo que Él ya hizo, ya lo hizo, ya no lo dio, pero sí para vivir en agradecimiento. De ahí donde el Señor nos pide santidad. Sean santos porque yo soy santo. Donde nos pide obediencia a su palabra. Si me amas, me vas a obedecer. Porque si no me obedeces es que no me amas. Si quieres vivir tu vida como tú quieras y no vives como yo te digo que vivas, que es bueno para ti, es que no me amas, te amas demasiado a ti y quieres vivir la vida que tú quieres vivir. ¿Sí me explico? Amén. Pregunta 4. ¿Por qué es importante entonces? Ya lo hemos platicado, pero quisiera aquí sus respuestas.
¿Por qué es importante distinguir esta diferencia entonces entre justicia pasiva y justicia activa? ¿Por qué para ti es importante, con todo lo que hemos hablado, si es que te ha caído algo con que digas si es cierto? ¿Por qué es importante saber esta diferencia? Para enseñarla, para repetirla, para practicarla. ¿Por qué sería importante para ti? ¿Cambia un poco tu sentido de ver la vida cristiana? ¿Cambiará esto que hemos hablado un poquito tu idea de cómo debes vivir tu vida cristiana de ahí en adelante? A la ya lo estabas haciendo muy bien, qué bueno. ¿Reafirmará entonces la forma en la que estabas viviendo? ¿Por qué es importante para ti, si es que importaría, saber esta diferencia entre justicia pasiva y justicia activa? ¿Qué me dice? Porque es bueno distinguirla porque de esa manera uno sabe que está ahí, que uno puede ir al cielo. Porque si fuera por la justicia activa, pues yo no me vería en el cielo. No puedo, o sea, no me sentiría que, sí, no habría ningún chance. Así es. En cambio, siembro pasiva y sintiendo lo que Dios ha trabajado en mí, ahí puedo decir, entonces, sí, esto sí funciona. Es cierto. Es decir, el entender la diferencia te da seguridad en tu vida. Exacto, que eres de Dios. Sí. Porque si fuera activa, exacto, no me sentiría de Dios. Pero por ser pasiva me siento de Dios. Si vives practicando, enseñando y repitiendo la justicia activa, llega un momento en que dices, habré hecho suficiente o me faltará tantito más. ¿Se acuerdan de que les platiqué una vez de Helen? Una niña que fue consagrada a Dios desde los 5 años y a los 95 años, antes de morir, la entrevistaron y le dijeron, Helen, ¿has vivido toda tu vida para Dios? ¿Has hecho cosas impresionantes? ¿Te vas a ir al cielo? Y ella respondió, eso espero. Después de 90 años de servir a Dios, no estaba segura que iba a estar ahí. Wow. Porque se vive una justicia activa tratando de alcanzar lo inalcanzable. Otra cosa también es que la pasiva, diferencia de pasiva con activa, es que la pasiva te hace entender que es una decisión de Dios, Exactamente. el que tú vayas al cielo. En cambio, una pasiva te haría entender de que es decisión de la persona. Tú tienes que alcanzar. Exacto. Y eso te da seguridad. No voy al cielo por arbitrariedad mía, si lo alcanzo o no lo alcanzo, voy al cielo porque Dios dijo que iba a estar allá. Y le creo, porque es Dios. Él dijo que me ama, Él dijo que me salvó, Él dijo que me va a llevar y que va a venir por mí. Yo le creo. Pareciera algo muy cómodo. Hay gente que dice, no, pues casi como que cualquiera vive la vida cristiana, ¿verdad? Pues entonces esto es muy fácil hacerlo. Así es. Esa es la gran seguridad del gran Dios que te da. El problema es que la gente no quiere aceptar esa facilidad. Quiere hacer algo para ganarse, para poder decirle a Dios, me lo merezco. O sea, se puede decir que es una justicia, la pasiva, una justicia con fe, con convicción, Sí, ¿no? sí, porque es lo único que puedes hacer. Lo único que puedes hacer en la justicia pasiva es creerle a Dios. Por eso, una justicia ciega, o sea, una justicia ciega, o sea, ciega, ¿no? O sea, no ciega en el aspecto de no voy a hacer cosas malas, obviamente, ¿no? Es así, actuando bien, sabiendo que hay una justicia, pero la justicia pasiva sin esforzar, como decía. Exactamente. No ciega en que me tiro como el borro. No estar preocupada de que si hago esto porque Dios me va a ver hacer una justicia, es fluir, ¿no? Sí. Naturalmente. Sí. Pero es una justicia, sí, como dice, ciega porque le crees totalmente a Dios. Al mismo tiempo no es ciega porque Haces lo correcto. hay algo a lo que te estás enfocando. En cambio, creo que en la otra tratas de ser agradable o tratas de justificar cosas ante los ojos de Dios, probablemente hipócritamente, ¿no? A veces sí. Por eso, entonces, La mayoría de las y eso es la veces. diferencia, ¿no? Porque mira, Señor, soy muy bueno. Eso es decir, claro, ¿no? Sí, me
me merezco ir al cielo. Lobos disfrazados de ovejas. Exactamente. Mira lo que hago, me merezco ir al cielo, pero después estás odiando a una persona. O haciendo cosas O haciendo cosas. Exactamente. Y luego haciendo algo malo y de repente deben justificarse en eso malo Sí, y no cometer el poner el parchecito. y el otro dejas fluir, pues digo, ¿no? Exactamente. Y vives en agradecimiento. O sea, ¿por qué es importante distinguir esta diferencia? La pregunta 4. La respuesta principal es porque me da seguridad en la vida. Me hace estar seguro de quién soy, hacia dónde voy y cuál es mi situación delante de Dios. Perdonar. Esa es la gran diferencia. Entonces uno vive la vida cristiana, uno vive la vida diferente. Muy, muy diferente. Número 5. Comparta la cosa más importante que aprendió de Lutero y cómo esta le haría a una persona diferente si realmente lo aplicamos y lo vivimos. Hablamos mucho, a lo mejor ya se dijo todo, pero si hubiera algo que tú dijeras todavía y que nos pudieras dar testimonio, ¿hay algo importante que aprendiste hoy? Que te haya servido para aplicarlo a tu vida. Reforzar de que no es por obra. Reforzar de que no es por obras. O sea, que te termine. O sea, que no es lo que haces, sino lo que. O sea, por gracia. Esto no es, como dicen, licencia para pecar, ¿verdad? No es de que si no es por obras, pues puedo hacer cualquier cosa, total, ya no es algo. No, porque lo que dijimos es esta justicia pasiva que recibimos cuando la comprendemos y vivimos en agradecimiento, nos debe motivar a obedecer la ley de Dios. No a decir tengo la libertad para hacer lo que quiera. Es someternos a Él. Es que yo creo que cuando tú como que entiendes esto, o sea, no es que, o sea, o sea, puedo hacer lo que me da la gana, pues. No se trata de O sea, eso pues como que. Sí, la salvación no está evitando que las cosas que estamos haciendo incorrectas, o sea, no nos ampara para hacer las cosas incorrectas, ¿verdad? Sino que lo usamos como un paraván para sentirnos cómodos, sentirnos bien, pero en realidad estamos actuando mal, ¿sí? Sí, exactamente. Tenemos cierta libertad para hacer unas cosas, pero no para pecar. Exacto. Por ejemplo, en la cultura israelita y la cultura judía, llegaron a establecer la ley de una manera tan rígida que tomó el lugar de Dios. En vez de Dios estar sobre la ley estaba sobre Dios, de alguna manera, por decirlo así. Entonces, si tú comías algo que era impuro, eras un hereje y eras digno de muerte. Cuando Jesús, o el Espíritu de Dios, se aparece a Pedro y le pone en un sueño todos los animales inmundos y le dice, come, lo que le está diciendo es que tienes libertad para hacer las cosas porque Dios creó todo. Eso no te va a condenar. El problema, la libertad que tienes de comer no te va a condenar, pero tu libertad llega cuando por debilidad de otro que te va a ver que estés comiendo, él va a juzgar que estás haciendo algo malo y en lugar de decirle, ¿sabes qué? No lo voy a hacer por amor a ti, en realidad lo criticas y te dices, ¿sabes que tú estás antiguo? Pero yo tengo libertad para hacer todo. Entonces, no estás pecando por comer algo que Dios permitió que comiera, estás pecando por despreciar a la persona. Y a veces Satanás utiliza esas cosas para hacernos caer. Espero estarme explicando. Es decir, tenemos cierta libertad para hacer las cosas, pero no la libertad para pecar o el libertinaje para pecar. Porque la misma dice, tu palabra nos hace libres. Ya no somos esclavos del pecado. Y esclavos del pecado no solamente implica las cosas malas moralmente, sino algunas cosas buenas moralmente a las cuales nosotros nos esclavizamos para tratar de agradar a Dios. Como cuando la persona dice, ¿sabes qué? Voy a vestirme de esta manera para que la gente me acepte. Entonces vives vistiéndote de esa manera para que la gente te acepte. Te estás esclavizado a la aceptación de la gente, forjándote a cómo te tienes que vestir. Cuando pudieras decir, ¿sabes qué? Me puedo vestir como
de otra manera, sin provocar y sin ofender a otros, pero porque no busco que la gente me acepte, porque yo sé quién me ha aceptado ya. Es decir, hay libertad para vestirte como tú quieras, siempre y cuando estés honrando a Dios y haciendo lo que Él nos demanda que hagamos, y no que estés esclavizado a vivir por la aceptación de la gente. ¿Me explico? O sea, la esclavitud del pecado a veces no nada más es con las cosas moralmente malas que decimos. A veces hay cosas muy buenas, como la religión, que nos esclaviza al pecado. Porque vives tratando de alcanzar algo que no vas a alcanzar y estás esclavizado en eso. Y no tienes libertad, cuando Cristo te da libertad. Bueno, vamos a las 11. Espero que haya servido un poquito. Esperemos que Dios pueda estar aquí la próxima semana para continuar con la Todo clase. muy bueno, muchas gracias. Gracias al Señor. Permítanme orar, hay cafecito y en media hora, si Dios quiere, iniciamos nuestro servicio. Ahorita les voy a dar la otra hojita, si quieren es un estudio similar. La otra hojita se llama ¿cuál es el mayor privilegio que me da el Evangelio? Ahorita lo doy para que puedan Sí, estudiar. sí. Bueno, Señor, gracias otra vez por ese tiempo. Te honramos, te bendecimos y te exaltamos nuevamente a ti. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has salvado sin merecerlo. Gracias porque nos permites entenderlo y verlo en tu palabra. Muchas gracias, Señor. Ahora queremos pedirte y suplicarte que nos ayudes para vivirlo, para disfrutar esta vida que nos has dado y que la creaste para eso, para que la disfrutáramos, aunque el pecado ha estorbado mucho para hacerlo, pero que podamos vivirla para ti, que podamos enseñarla a otros y compartirla a otros para que te conozcan también y puedan venir a tus pies, Señor, y saberse salvos, que crean en ti, que se arrepientan y que sean salvos y que puedan vivir también en consecuencia, Señor, a la salvación que tú ya nos has dado. Aquí estamos para que tú hagas tu obra en nosotros, Señor. Gracias nuevamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Adiós a los de Facebook. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Ajá.